Hola, hola, ¿cómo está? Dios bendiga sus vidas en este nuevo día. Gracias a todos por la oportunidad de poder llegar a sus casas con un mensaje de la palabra de Dios. Les habla desde la ciudad de Los Ángeles el pastor Jaime Lara de la iglesia Encuentro con Jesús, quien les anima a tener un tiempo donde creo con todo mi corazón de que Dios siempre nos hablará por la poderosa palabra de Dios, la cual siempre llegará en el momento justo, en el momento apropiado a nuestras vidas. Así que sean ustedes muy bienvenidos a este tiempo con las Escrituras. Quiero que me acompañe usted que está ahí recibiendo la palabra. Vamos al libro de Hechos, el famoso libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice así en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Les invito a orar. Padre, quiero agradecerte porque tú eres bueno, porque tú nos permites este momento, esta instancia, para estar con la palabra de Dios. Gracias Dios porque creemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Yo te ruego, Padre, que uses esta palabra para que todos aquellos que están recibiendo el mensaje sean edificados, sean consolados, sean animados. Gracias, Padre amado, por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús, usted puede decir amén y amén. Hechos 4:31, en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice así: Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. La palabra que quiero compartir con todos ustedes en este día lleva por título: Es tiempo de despertar. La iglesia, el cristiano, tiene que despertar. Tiene que dejar de estar dormido, espiritualmente hablando. Y tiene que haber un despertar en nuestra vida con Dios. El libro de los Hechos nos menciona cómo la iglesia se fue formando. Sin embargo, Jesús les capacita a los discípulos con un poder de lo alto. Recibieron un poder sobrenatural. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia que recibirán poder, una promesa para los discípulos, pero también es una promesa para la iglesia en este tiempo. Dice la palabra en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si usted está ahí, quiero que repita conmigo: quiero que Dios llene toda mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios llene toda área de su vida? Toda área de su vida sea llenada por el Espíritu Santo de Dios. En esta iglesia, en la primera iglesia, en los inicios de la iglesia, hubo
un despertar espiritual. ¿En quién? En la vida de los discípulos. Específicamente en Pedro, también, que era uno de los discípulos, que luego de recibir lo que venía de lo alto, luego de recibir esa experiencia del Espíritu Santo, su presencia, la Escritura señala que él se levanta y comienza a compartir un mensaje. Y fue tan poderoso ese mensaje que habló Pedro, que se entregaron a Jesús. La gente entregaba su vida a Jesús. Dice, el primer discurso que compartió Pedro, se convirtieron 3.000 personas. Los discípulos comenzaron a vivir, a practicar muchas cosas. Dice la palabra de Dios, cuando Pedro y Juan se dirigían al templo al tiempo de la oración, se encontraron con un hombre que era cojo, un cojo que era de nacimiento. Él toda su vida había estado en esa condición, y este hombre pedía limosnas. Sin embargo, dice la Biblia que mirándole, le dijeron, los discípulos del Señor le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Dice la palabra en Hechos 3:6, lo puede buscar. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice que este hombre, cojo de nacimiento, recibió un milagro. Aquel que por tanto tiempo estuvo imposibilitado recibió su milagro. ¿Sabes que yo hoy me tomo de esta palabra de Pedro, y yo le digo a usted lo siguiente? Yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero en el nombre de Jesús, usted que está recibiendo esta palabra, reciba su milagro ahora, en el nombre de Jesús. La Biblia nos menciona que por haber compartido el mensaje de Jesús, Pedro y Juan, y no solamente ellos, muchos de los seguidores de Jesús, eran tomados presos. Sin embargo, aquellos que le tomaron preso no podían negar el milagro que Jesús había hecho por medio de Pedro y Juan. Sin embargo, la Biblia dice que después de haber estado presos fueron puestos en libertad, ya que los que les habían tomado detenidos no podían negar de que había una autoridad especial sobre estos hombres que ni siquiera tenían tanto estudio, pero el Señor les estaba usando. Dice la palabra que se reunieron ellos con los demás discípulos, comenzaron a buscar a Dios en oración, y dice la palabra que al lugar donde estaban orando tembló. Dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice la Escritura que comenzaron a hablar con denuedo, es decir, sin miedo, la palabra de Dios. Lamentablemente hoy día, en las iglesias, en los cristianos, se necesita, diga conmigo, urgente, se necesita urgente un despertar en lo espiritual, ya que la pasión que se tuvo al principio, donde si quizás se dieron los primeros pasos, quizás en algunos se está apagando, se está acabando. Por algo la Biblia también nos enseña: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy hay edificios grandes, eclesiásticos, templos, iglesias, pero fríos espiritualmente. No nos olvidemos que la iglesia no es la estructura física, sino que la iglesia son personas, y quienes componen esos edificios debemos despertar espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para seguir avanzando en este camino con Jesús. La palabra dice lo siguiente: despiértate,
Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Los discípulos tuvieron que despertar espiritualmente. La iglesia del libro de los Hechos, en sus primeros inicios, vivió tiempos muy difíciles, mayor aún cuando el Señor Jesús no estuvo con ellos, ya que Él dijo: es necesario que yo me vaya, y les voy a enviar al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando ellos se quedaron recibiendo esa promesa, los que estuvieron ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Su vida experimentó un despertar. Más de alguno se estaba quedando dormido, espiritualmente hablando. Más de alguno, los sueños, los proyectos estaban por acabar. Sin embargo, esa experiencia con Dios fue marcando sus vidas. Y escuche esto: y el que realmente ha sentido a Dios, el que realmente ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, no vuelve a ser la misma persona. Un despertar espiritual es alimentar la parte espiritual de nuestras vidas. Escuche, si yo no alimento mi vida espiritual con cosas espirituales, difícilmente podré vencer a las tinieblas. Había un hombre que tenía 2 perros de carrera, y en todas las carreras este hombre sabía cuál de los 2 de sus perros iba a ser el ganador. Y una persona un día le preguntó: ¿cuál es la clave del éxito en tus mascotas? Y él dijo: muy fácil. El animal, el perro que yo quiero que gane, lo entreno muy bien, le doy el mejor alimento, le doy las mejores atenciones, etc. Esa es la clave. Y lo mismo sucede con nuestra vida con Dios. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, difícilmente vamos a poder vencer todos los ataques del enemigo y nuestra carnalidad, y menos las cosas negativas que el enemigo va a traer a nuestra vida. La pregunta de hoy es: ¿cuántos quieren vivir realmente ese despertar espiritual? Y yo quiero ver rápidamente contigo algunos pasos importantísimos para tener un despertar con Dios, un despertar espiritual. Número 1, para tener un despertar en la parte espiritual, una clave fundamental es la oración. Diga conmigo: la oración es poderosa. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Diga conmigo: la oración trae bendición. Cuando hablo de la oración, hablo de hablar con Dios. La oración es hablar con Dios, y podemos orar, pero podemos tener oraciones perezosas. Hay personas que tienen oraciones, pero su vida de oración es perezosa, es floja. Hay muchas personas que no oran producto de la flojera, y muchas veces su vida de oración se traduce solamente en una oración antes de dormir, o una oración vaga al comenzar el día. Su vida de oración no pasa más que esto. No dedican un tiempo a la oración. Lo primero, hay muchas personas que oran, pero son perezosos en la oración. Segundo, hay personas que oran, pero su vida de oración es monótona. Una vida de oración monótona significa que son oraciones aprendidas, oraciones de memorias, pero no fluyen con real libertad en la oración. No tienen algo nuevo para decirle a Dios. Pareciera que sus vidas fueran monótonas todos los días, pero no es así. Cada día tú y yo vivimos cosas diferentes. El segundo tipo de oración son aquellas oraciones monótonas, oraciones repetitivas. Y no le dicen nada nuevo a Dios.
Y por último están la oración que fluye en el poder del Espíritu Santo. En Hechos 16, 25, 26 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Escuche, estos hombres estaban presos, pero estaban orando, guiados por el Espíritu de Dios. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo: la oración es poderosa. La oración guiada por el Espíritu de Dios es aquella que rompe cadenas que atan la vida de las personas. Hay personas que están atadas interiormente hablando. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Escucha, necesitamos levantar tiempos de oración. Necesitamos, cada uno en particular necesita tener tiempo con Dios. Los que somos dueños de casa tenemos que levantarnos en la oración. Si no se levanta el hombre en oración, tiene que levantarse alguien de la casa, hombre, mujer, joven, alguien tiene que levantarse en oración en una casa. Pero alguien del hogar tiene que levantarse. Dice la Escritura que al corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a despreciar. Escuche, sin oración no llega la bendición. Escuche, en ese lugar que tú vas a tener con Dios, tú y yo vamos a experimentar los cambios, las transformaciones que tanto necesitamos. A través de la oración, nuestro hogar cambiará, nuestras familias cambiarán, áreas de nuestras vidas serán diferentes. Habrá un despertar en la parte espiritual a través de la oración. Número 2. Para tener un despertar espiritual, tiene que haber un anhelo. Escuche, anhelar ser lleno del Espíritu de Dios. Dice la Escritura en Hechos 4:31, dice que todos fueron llenos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que no solamente experimenta una manifestación espiritual, que llora, que ríe o que habla en otras lenguas. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sus decisiones son guiadas por el Espíritu de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella persona que su carácter está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, su vida matrimonial está guiada por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, su economía es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, todo lo que la persona hace le interesa de que Dios intervenga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nosotros, los seguidores de Jesús, debemos ser personas llenas del Espíritu de Dios. Y de esta manera Dios va a llenar nuestras vidas. Meditemos hoy de qué estamos llenando nuestras vidas. ¿De qué estamos llenando nuestro interior? Dice la Biblia en Hechos 2 que cuando los discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, es decir, ya no estaba con ellos el Señor, pero vendría el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, dice la Biblia que los apóstoles estaban esperando la promesa y que recibieron algo tan especial que todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Aquellos que experimentaron la llenura del Espíritu Santo empezaron a experimentar una transformación en sus vidas. Ser lleno del Espíritu Santo significa cambios, significa transformación, significa poder. Dice la Biblia que fue tan fuerte lo que recibieron y que fueron tan llenos del Espíritu que hubo uno que predicó y se convirtieron como 3,000. Luego el mismo predicó y se convirtieron como 5,000.
Es más, dice la Biblia que incluso que cuando se enteraban de que este hombre de Dios pasaría por ahí, las personas sacaban a los enfermos para que tan solo la sombra pasara y fueran sanos. Estamos hablando de Pedro. La Biblia dice lo siguiente, y el Señor nos dice a nosotros en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo hace una comparación, que aquel que consume vino tendrá una alegría pasajera, producto del vino. En cambio, a aquel que es lleno del Espíritu de Dios tendrá un gozo eterno. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Y cuántos quieren decir en este momento: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo? Escucha, lo último que quiero enseñarle a usted y quiero compartir con usted. Para tener un despertar espiritual, tenemos que compartir a otros de Jesús. Tenemos que hablarles a otros de Jesús. Dice la palabra que hablaban en Hechos 4:31 y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La Escritura enseña que cuando estos hombres terminaron de orar, el lugar que estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos, impactados con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, todos hablaban acerca de Jesús sin temor. ¿De qué te sirve una experiencia con el Espíritu Santo? ¿De qué te sirve una manifestación, una palabra de Dios a tu vida, si te vas a quedar igual? ¿De qué nos sirve? Será solo una experiencia. La Biblia dice que cuando los discípulos recibieron algo especial, dice que comenzaron a ser distintos, a ser diferentes, a predicar con valentía. Aquel que experimenta el despertar en la parte espiritual va a hablar sin temor la palabra. Su testimonio será compartido a otro. No tendrá miedo de compartir su fe. Habrá una palabra de Dios en tu vida para compartir a las personas. Escucha esto. Debemos orar y debemos pedir ser llenos del Espíritu Santo. Y de esta forma no tendremos temor de compartir los testimonios, las experiencias, la palabra de Dios que Dios ponga en tu corazón, las maravillas que el Señor está haciendo contigo. Las maravillas que Dios ha hecho contigo no son para que tú te calles, no son para que tú guardes silencio, es para que tú las compartas a otro. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia has recibido. Escucha esto, un despertar espiritual. Tenemos que alimentar la parte espiritual. Aviva lo que Dios puso en tu vida. Búscalo en oración. Pide ser lleno del Espíritu Santo. De esta forma Dios te va a comenzar a usar de manera poderosa. Y el desánimo se va a ir de tu vida. La pereza se va a ir de tu vida. Ora al Señor para que esta palabra que está llegando hoy día traiga un antes y un después, traiga una transformación, en el nombre de Jesús. Señor, la palabra de Dios nos dice claramente que los discípulos nunca más fueron igual. Señor, te pedimos perdón si como cristianos, como iglesia, estamos dormidos. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un despertar en la vida espiritual. Señor, ayúdanos a tener vida de oración.
Oh, aleluya. Señor, nos cuesta tanto, Señor, pero necesitamos de tu poder y tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a ser transformados y cambiados, a ser llenos del Espíritu de Dios, para hablar con denuedo la palabra, Señor. Necesitamos, Señor, lo que vivieron los discípulos, Señor. Necesitamos aquello, Señor, lo que vivieron los discípulos. La iglesia de Cristo necesita eso hoy día más que nunca. Un despertar en lo espiritual. Necesitamos, Señor, hablar con denuedo, con valentía, sin temor tu palabra. Y no necesariamente desde una plataforma. Necesitamos hablar sin miedo al que vive cerca mío, a ese familiar que quizás nunca le he hablado. Necesitamos hablar sin temor, sin miedo, a ese compañero de trabajo. Señor, necesitamos que levanten nuestras manos, Señor. Si alguno está cansado, si alguno está fatigado, si alguno está herido, Dios, levántanos, levanta tu iglesia en este tiempo, purifica tu iglesia, Señor, tú vienes por tu novia. Señor, y si tú vienes, que nos encuentres haciendo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos ser una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Tú vienes por la novia, tú vienes por la iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a despertar en la vida espiritual. Necesitamos más de Jesús. Señor, lo que recibió la iglesia, la primera iglesia, lo necesitamos nosotros en este tiempo, Señor. Lo que recibieron los primeros discípulos, lo necesitamos vivir ahora, los que estamos en este momento. Gracias, Jesús, por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús, y usted puede decir amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos aquellos que han recibido la palabra. No se olvide, pastores Jaime Lara, Javier Escobar, desde la ciudad de Los Ángeles, Iglesia Encuentro con Jesús. También nos puedes buscar en nuestras redes sociales de Facebook, Iglesia Encuentro con Jesús, y nuestro canal de YouTube. Y también, si en algún momento Dios pone en tu corazón que podamos visitarte en tu iglesia, nos puedes contactar. Estamos para ser de bendición. Dios bendiga tu vida y gracias por recibir esta palabra. Dios les bendiga.